Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo y en este caso pues vamos a finalizar el tema de dinámica 2 hablando pues de la ley de gravitación universal, ¿de acuerdo? Y de la ley de Coulomb. Recuerdo que el bloque 2 y en este caso la unidad 2 de dinámica se corresponde con dinámica de rotación, ¿de acuerdo? Comenzamos hablando de la ley de gravitación universal que es propuesta por Isaac Newton en su libro Filosofía, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, ¿de acuerdo? Estamos hablando del siglo XVII, finales del siglo XVII, y con esta ley, junto con las leyes de la dinámica y otros tratamientos sobre óptica, etcétera, y tratamientos matemáticos, pues todos esos conocimientos los recoge en este libro, repito, los principios matemáticos de la filosofía natural, que como podéis imaginar, pues estaba escrito en latín, ¿de acuerdo? En él, pues, propone la causa de por qué, en este caso, los planetas orbitan alrededor del Sol o los astros se mueven en el sistema solar, que era el sistema conocido en ese momento, ¿de acuerdo? Él lo que considera es que existe una fuerza que se llama fuerza gravitatoria o interacción gravitatoria que se va a producir siempre entre dos masas, ¿vale? Y que esa fuerza va a ser directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Aquí tenemos la expresión matemática, ¿de acuerdo?, de la ley de gravitación universal, en el que aparece efectivamente que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. U sub r es el unitario, aquí lo tenemos representado, el unitario, y el menos lo único que nos indica es que es una fuerza lo que significa que es una fuerza de tipo atractivo. Aquí, esa constante de proporcionalidad es lo que se conoce como constante de gravitación universal, que tiene el valor de 6,67 por 10 a la menos 11, newton metros cuadrados partido kilogramos al cuadrado, y que es constante independientemente del medio. Es decir, independientemente de que la interacción entre estas dos masas se produzca en el vacío o se produzca en un medio, por ejemplo en agua, en cualquier medio, esa constante va a permanecer constante. ¿De acuerdo? No va a variar, no va a depender del medio. Repito que es una interacción mutua, es decir, la masa m ejerce una fuerza de atracción gravitatoria sobre la masa m pequeña, minúscula, y la masa m minúscula ejerce una acción gravitatoria sobre la masa m mayúscula. Os pongo el ejemplo, por ejemplo, de la Tierra y la Luna. Si la Tierra ejerce una fuerza de atracción gravitatoria sobre la Luna, que obliga a la Luna a describir ese movimiento alrededor de la Tierra, y sin embargo, la acción de la fuerza gravitatoria de la Luna sobre la Tierra, como supongo que ya conocéis, provoca, entre otras cosas, las mareas, es decir, los ascensos y los descensos del nivel del mar en la superficie terrestre. ¿De acuerdo? O sea que es una interacción mutua. ¿Qué características presenta esta interacción gravitatoria? Pues aparecerá siempre que haya un objeto. Ya sabemos que una de las características que tiene la materia es que tiene masa, ¿de acuerdo? Y ocupa un volumen, un espacio. Por lo tanto, cualquier objeto puede provocar sobre otro una interacción gravitatoria. Otra cosa es que se manifieste ese efecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entre dos bolígrafos, por muy cerca que estén, no va a haber atracción gravitatoria, puesto que la fuerza de atracción gravitatoria sería tan extremadamente baja que no se observaría. ¿De acuerdo? Bien, como podemos ver, disminuye con el cuadrado de la distancia, es decir, a medida que nos alejamos o que separamos las masas, como la distancia se hace mayor, pues el cociente será más pequeño y la fuerza gravitatoria disminuirá. Es directamente proporcional al producto de las masas, es decir, cuanto mayor sean las masas, mayor será la fuerza gravitatoria. Es una interacción de tipo atractiva, es una interacción conservativa, eso ya lo entenderemos mejor en el siguiente tema, que es el tema de energía, cuando veamos el bloque de energía. Para que os hagáis una idea, una fuerza es conservativa o una interacción es conservativa cuando el trabajo que realiza en el desplazamiento de un objeto entre dos puntos es independiente del camino. ¿Vale? Lo dejo introducido, pero ahora mismo, pues evidentemente no podéis interpretar lo que significa. Es una interacción de tipo central, es una fuerza de tipo central, que ya lo hemos visto a lo largo del tema, y tiene un alcance infinito, es decir, en principio, la interacción entre las masas se puede dar a cualquier distancia. Otra cosa es que a medida que se alejan esas masas, la interacción va a disminuir. La gravedad, la fuerza gravitatoria depende de la distancia. Vamos a comprobarlo de una forma muy sencilla.
Si aplicamos la ley de gravitación universal a la superficie terrestre, es decir, la fuerza gravitatoria que va a sufrir un objeto de masa m minúscula que se encuentra sobre la superficie terrestre, es decir, la interacción que va a haber entre la masa de la Tierra y ese objeto, esa fuerza va a ser igual al producto de ambas masas por la constante de gravitación y dividido por el cuadrado de la distancia que los separa. En este caso sería el radio de la Tierra. ¿De acuerdo? Bien, si trabajamos en módulo, puesto que, repito, el signo menos lo que significa que es una fuerza de tipo atractivo, y la famosa historia de la manzana de Newton, ¿vale? Que dice la leyenda que Newton estaba debajo de un árbol, de un manzano, y le cayó la manzana a la cabeza y tuvo la idea de esa atracción gravitatoria entre objetos que tienen diferente masa. Evidentemente la idea ya la tenía y digamos que ese hecho, que se dice que es cierto, pero bueno, es una leyenda urbana, pues fue lo que le llevó a sus conclusiones, ¿de acuerdo? Esa fuerza gravitatoria en módulo a la que está atraída, si os fijáis, depende de tres constantes. Aquí las tenemos. La constante de gravitación universal, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Si nosotros estos tres datos que son constantes los agrupamos y hacemos un cálculo, multiplicamos la constante de gravitación por la masa de la Tierra y lo dividimos por el radio de la Tierra al cuadrado, el valor que obtenemos es 9,77 metros por segundo. ¿De acuerdo? Es la famosa G, la gravedad, que usamos en los problemas de cinemática. ¿De acuerdo? Nosotros redondeamos a 9,8 e incluso en determinados problemas redondeamos a 10. Es la aceleración, por tanto, con la que caen los objetos cerca de la superficie terrestre. Esa aceleración es lo que conoceremos el año que viene dentro del tema de la interacción gravitatoria, de lo que es campo gravitatorio, como vector intensidad de campo gravitatorio. Y ese vector depende de la altura, ¿de acuerdo? Depende de la distancia. Como podemos ver, en la superficie terrestre tendrá un valor concreto, pero, como vamos a ver ahora, depende de la altura con respecto a la superficie terrestre en la que nos encontremos, su valor va a variar. Si nosotros sustituimos ese valor de la gravedad, de la aceleración, por tanto, con la que cae la superficie terrestre, en la expresión de la fuerza gravitatoria, nos queda el famoso mg, que nosotros llamamos peso, o que hemos utilizado en los problemas de dinámica en el primer tema, en el de dinámica 1, como peso. El peso, repito, no es más que la fuerza de atracción gravitatoria a la que está sometido un objeto o un sistema que está sobre la superficie terrestre en este caso. Pero si estuviésemos en Marte, pues el peso en Marte sería la fuerza con la que Marte atrae a un objeto de masa m, ¿de acuerdo? Y se mantiene constante a alturas bajas, ¿de acuerdo? Se mantiene constante a alturas cercanas a la superficie. Por eso el valor de G nosotros lo estamos considerando, o lo hemos considerado constante en los problemas de cinemática. Pero ¿qué ocurre si estamos hablando de alturas muy grandes? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué ocurre a alturas superiores de la superficie terrestre? Pues aplicamos la ley de gravitación universal para calcular a una altura de 1000 kilómetros respecto a la superficie terrestre cuánto vale esa fuerza gravitatoria. Esa fuerza gravitatoria tendrá un valor que dependerá, en este caso, de la altura. Como vemos, esa fuerza gravitatoria será igual a la constante de gravitación por la masa de la Tierra, por la masa del objeto, que no cambia, y ahora la distancia a la que se encuentra el objeto y la Tierra será el radio de la Tierra más la altura. Aquí tenemos hecho el cálculo, serían 7.400 kilómetros, ¿vale? Una vez sumado la altura, 6.400 más 1.000, lo traducimos a metros y sustituimos en la expresión. Y el valor que nos sale de fuerza gravitatoria en esa altura sería 7,3 por la masa. Si nosotros hacemos el cociente entre la fuerza gravitatoria a esa altura y la fuerza gravitatoria en la superficie terrestre, que sería 9,77 por m, lo acabamos de hacer en la diapositiva anterior, el cociente es aproximadamente 0,747. Es decir, que si lo traducimos a porcentaje, lo que ha ocurrido es que la fuerza gravitatoria a altura h se ha visto reducida a un 75% de su valor en la superficie. Es decir, se ha reducido en un 25% su valor.
Como la masa del objeto no cambia, es decir, el objeto está a la superficie terrestre o está a 1000 kilómetros de altura, tiene la misma masa, lo que se ha reducido es el valor de la gravedad, es decir, de la intensidad de campo gravitatorio o de la aceleración con la que caería ese objeto respecto a la superficie terrestre. Como nosotros en los problemas, y en la última aclaración que se hace, nosotros en los problemas pues hablamos de objetos que dejamos caer desde una determinada altura de un edificio, 40, 50, 60 metros, pues podemos considerar que en valores tan cercanos a la superficie terrestre, la gravedad no va a variar y por eso estamos haciendo en los problemas que la gravedad sea constante. Pero, por lo menos tenéis que quedaros con la idea en primero de bachillerato, que el valor de G varía con la altura. Solo que en los problemas que nosotros estamos aplicando la gravedad, la altura es tan baja que su variación es tan insignificante que la consideramos constante. Pero que la consideremos constante no significa que lo sea, ¿de acuerdo? Varía con la altura. Y fijaros, a una altura de 1000 metros se ha reducido su valor en un 25% o se ha reducido su valor a un 75% de lo que vale en la superficie terrestre. Y evidentemente se ha reducido porque, como hemos dicho anteriormente, la fuerza gravitatoria disminuye con la distancia entre los dos objetos de masa m mayúscula o m minúscula que están interaccionando. En este caso la Tierra y el objeto de masa m que estamos considerando aquí. Pasamos ahora a la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es la ley que nos permite a nosotros interpretar la interacción que hay, la fuerza o la interacción eléctrica, en este caso la fuerza eléctrica que aparece entre partículas cargadas. Para ello, en este caso vamos a hablar de fuerzas que pueden ser de tipo atractiva o repulsiva. Es decir, mientras que la fuerza gravitatoria es siempre de tipo atractivo, la fuerza electrostática puede ser atractiva o repulsiva dependiendo del signo de las cargas. Pero guarda una relación muy parecida en su estructura a la expresión correspondiente a la ley de gravitación universal. Vemos que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, es algo parecido en su estructura a la ley de gravitación universal, mientras que la ley de gravitación universal era el producto de las masas. Aquí hablamos del producto de las cargas, hablamos de que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, en este caso tiene esa analogía, y la constante de proporcionalidad es lo que se conoce como constante eléctrica y, a diferencia de la constante de gravitación universal, la constante eléctrica sí va a depender del medio. No es lo mismo que las cargas estén en el vacío o que estén en el aire, ¿de acuerdo? O sea, el medio en el que se encuentren las cargas va a influir en lo que sería la interacción electrostática. ¿Qué características tiene? Pues es una interacción entre cargas en reposo, hay aparición de interacción, aunque también si se está moviendo hay una interacción. Solamente afecta a los cuerpos que tienen carga, es decir, si yo tengo dos objetos que no tienen carga, la fuerza electrostática no aparece, eso es una diferencia con respecto a la fuerza gravitatoria. Tiene un alcance infinito, al igual que la fuerza gravitatoria, es inversamente proporcional, también es una interacción de tipo conservativo, que repito, entenderéis mucho mejor cuando veamos el tema de energía, en el que insistiremos mucho en lo que son fuerzas conservativas y que nos llevará a la conservación de la energía mecánica. Es una interacción de tipo central, al igual que la fuerza gravitatoria y al igual que lo era la fuerza elástica, como ya hemos visto, y la interacción en este caso puede ser atractiva o repulsiva, como vemos aquí. Si ambas cargas tienen el mismo signo, ¿de acuerdo? La fuerza será repulsiva, puesto que a partir de la expresión de cálculo que hemos visto antes, el signo será positivo y las cargas se repelerán. Mientras que si las cargas tienen distintos signos, cuando aplicamos la expresión de cálculo, el producto de las cargas va a ser negativo y la fuerza eléctrica va a tener signo negativo. Y ese signo negativo lo que va a significar es que son de tipo atractivo, es decir, que las cargas de distintos signos se atraen y las cargas que tienen el mismo signo se repelen. ¿De acuerdo? En cuanto a la intensidad de la interacción, hemos dicho que depende del medio. Es decir, la constante de proporcionalidad, que es la constante electrostática, va a depender del medio. Aquí simplemente os indico cómo se calcularía la constante eléctrica, aunque, bueno, no va a haber ningún problema porque los ejercicios no lo van a dar como dato. Nos van a decir si es en el vacío o dónde es y no lo van a dar como dato. Pero bueno, para que os hagáis una idea, la constante eléctrica depende de un parámetro que se llama permitividad eléctrica del medio, ¿de acuerdo? Y evidentemente depende del medio, y que para el vacío tiene este valor
y teniendo este valor, la constante eléctrica en el vacío tiene el valor de 9 por 10 elevado a 9 newton metros cuadrados coulombio a la menos 1. Es decir, que vamos a considerar, ¿de acuerdo?, que esa constante pues en función del medio va a variar, pero normalmente en los ejercicios el dato que nos van a dar siempre es la correspondiente al vacío. La permitividad eléctrica normalmente se mide con respecto a la del vacío y bueno, aquí tenéis pues el cociente entre la permitividad de un medio y la permitividad en el vacío, que es el valor más pequeño que hay, usamos el valor 1, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la relación, si la permitividad relativa mayor en cuanto a los materiales que hemos visto aquí será en el agua, y cuanto mayor sea la permitividad, menor será la constante eléctrica, y cuanto menor sea la constante eléctrica, menor va a ser la fuerza eléctrica, es decir que dos partículas cargadas en agua, su interacción electrostática será menor que si están en el vacío, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pasamos ahora a comparar la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica, aunque yo más o menos ya he ido indicando algunas comparaciones. Por ejemplo, todos los cuerpos al tener masa, en cuanto a las diferencias, sufren acción gravitatoria, pero solamente las partículas cargadas sufren fuerza eléctrica. Las cargas pueden ser positivas o negativas, mientras que la masa no hay masa positiva ni negativa, ¿de acuerdo? Ese concepto no se le atribuye a la masa. La materia por propiedad tiene masa. La fuerza gravitatoria solo es de tipo atractivo, mientras que, como hemos visto, la fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva. La fuerza gravitatoria no depende del medio, puesto que la constante gravitacional no depende del medio. Sin embargo, la fuerza eléctrica sí. Y la intensidad de la fuerza eléctrica es apreciable incluso en cargas pequeñas, ¿de acuerdo? Aunque yo tenga partículas cargadas de un valor muy pequeño, la fuerza eléctrica va a ser grande, mientras que la fuerza gravitatoria, para que se observe, al menos una de las dos masas ha de ser muy grande, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, la Tierra y un objeto que está sobre su superficie, ¿de acuerdo? Perdamos toda esperanza de que dos balones, que pongamos uno cerca del otro, uno orbite alrededor del otro. Es decir, si nosotros calculásemos la fuerza gravitatoria que aparece en la interacción entre dos pelotas que están cerca una de otra, veríamos que su valor es tan insignificante que se considera prácticamente el 1. Es decir, que la fuerza gravitatoria requiere, repito, que al menos una de las dos masas sea extremadamente grande, tenga un valor muy, muy grande, como ocurre con los planetas, ¿de acuerdo? En cuanto a las analogías, en lo que se parecen, pues que son fuerzas centrales y tienen alcance infinito, son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia y son directamente proporcionales en el caso de la fuerza gravitatoria al producto de las masas, en el caso de la fuerza eléctrica al producto de la carga. Y por último, para finalizar y para que veamos una comparación, vamos a calcular cuál es la atracción gravitatoria que hay entre un protón y un electrón, que son partículas, como ya sabemos, muy pequeñas en cuanto a masa y que tienen una carga relativamente pequeña también. Y después calcularemos cuánto vale la fuerza electrostática. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos calcular la fuerza de interacción entre un protón y un electrón, pues aplicamos, como vemos, la ley de gravitación universal. En este caso, en módulo, tenemos aquí la masa del protón, la masa del electrón, como ya sabemos, muy pequeña, el radio de la primera órbita, este dato lo doy yo, y la constante de gravitación universal. Cuando nosotros sustituimos, pues fijaros el valor tan extremadamente pequeño que tiene la fuerza de interacción gravitatoria entre un protón y un electrón. Por ejemplo, del caso del átomo de hidrógeno, en concreto del isótopo del protio. Por lo tanto, podemos considerar claramente que la fuerza gravitatoria no va a ser la responsable de que el electrón dé vueltas alrededor del núcleo, lógicamente, porque la fuerza es tan extremadamente pequeña que no va a provocar ningún tipo de interacción de este tipo. ¿Qué ocurre ahora con la fuerza de atracción eléctrica que hay entre el protón y el electrón? Pues aplicamos la ley de Coulomb y cuando sustituimos los datos de la carga, como vemos aquí tenemos la del protón, que es igual que la del electrón, pero en positivo. Aquí tenemos la del electrón. Y aquí tenemos el radio, que es el mismo, el de la primera órbita, en el caso del átomo de hidrógeno, y la constante eléctrica en el vacío. Cuando sustituimos, fijaros, nos sale un valor de 8,2 por 10 elevado a menos 8 newton. Si nosotros, es una fuerza de tipo atractivo, porque si a partir de la expresión vectorial de la ley de Coulomb, pues el producto de las cargas sería negativo y el signo que aparecería en la fuerza, en la expresión de la ley de Coulomb vectorial, sería negativo, una fuerza de tipo atractivo. Es decir, va a haber una interacción atractiva entre el protón y el electrón.
Esta fuerza para nosotros es relativamente pequeña, 8,2 por 10 elevado a menos 8. Pero ojo, es que la carga del protón y del electrón es muy pequeña, 10 elevado a menos 19 coulombs. Y aún así, siendo una carga tan extremadamente pequeña, su fuerza eléctrica es relativamente grande y sobre todo si las comparamos, como vamos a ver ahora, con la correspondiente a la gravitatoria. Es decir, si nosotros dividimos la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria en la interacción entre un protón y un electrón, vemos que su relación es que la fuerza eléctrica es del orden de 10 elevado a casi 40 veces más intensa que la fuerza gravitatoria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en conclusión, como tenemos aquí, pese a que los valores son muy bajos, la fuerza eléctrica es muchísimo más intensa que la fuerza gravitatoria, en este caso comparativo que hemos cogido del protón y el electrón, y por tanto será la fuerza eléctrica atractiva la responsable del movimiento del electrón alrededor del núcleo de hidrógeno, en este caso del protio. ¿De acuerdo? Es decir, la fuerza eléctrica es mucho más intensa que la fuerza gravitatoria, pese a que incluso estemos considerando partículas cargadas muy pequeñas. Bueno, con esto finalizamos el vídeo en el que, repito, hemos visto la ley de gravitación universal, a qué afecta a partículas con masa, es decir, a la materia, a toda la materia. En toda la materia podemos hablar de interacción gravitatoria, aunque hemos visto que solamente se va a poner de manifiesto esa interacción gravitatoria cuando las masas sean al menos una de ellas extremadamente grande. Y en el caso de la fuerza eléctrica, pues solamente va a aparecer en el caso de partículas cargadas y es la ley de Coulomb la que nos va a permitir a nosotros determinar su valor. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto finalizamos el vídeo.